Bueno, varias novedades que vamos a hablar en instantes nada más con el ministro Daniel Arroyo, pero decía novedades que se conocieron en la tarde, noche de ayer y que tienen que ver con temas importantes. La probabilidad de un salario universal y el adelanto, sobre todo, inicio con eso con mis compañeros, de lo que es el salario mínimo, un adelanto en lo que es ese incremento. Bueno, la Colo ya está aquí con nosotros y también Juan Enrique, bienvenidos. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, bueno, a ver, el gobierno finalmente lo va a comunicar hoy, lo va a hacer oficial, pero ya lo anticipó ayer la CGT, nosotros también lo veníamos hablando y lo teníamos. Adelantan todas las cuotas del salario mínimo vital y móvil, el 35% de aumento que se había consensuado en el Consejo Nacional del Salario a fin de abril, que se iba a pagar 35% hasta febrero, bueno, se va a pagar todo ese aumento. Febrero año próximo era, por eso el adelanto ahora. De exactamente, dos cuotas se adelantan, ahora se van a pagar en septiembre y en septiembre vuelven a juntarse. Sí, está bueno lo que decís, ¿no? Porque el salario mínimo vital y móvil, ahora seguramente lo vamos a hablar con el ministro, representa para muchos trabajadores y beneficios sociales. Sobre todo hay un programa que se llama Potenciar Trabajo, sí. y ahí los trabajadores están recibiendo el 50% de este salario mínimo vital y móvil. Pero es importante, y recordemos que en septiembre va a haber una convocatoria para lo que es el Consejo del Salario, para ahí sí nuevamente volver a trabajar en el número. Bien. Ministro Daniel Arroyo ya está en contacto con nosotros. Buenas tardes, gracias por atendernos. Aquí Daniela Ballester lo saluda. Buenas tardes y un gran gusto, Daniela. ¿Qué tal, ministro? Bueno, estamos haciendo una introducción y seguramente ahora mis compañeros van a querer preguntarle también por los detalles sobre este tema y otros más, pero no puedo dejar de preguntarle si hay alguna novedad respecto del bono a jubilados hasta el momento. ¿Usted tiene esa información? Se está terminando de definir el ajuste que se hace trimestral de las jubilaciones. Ha quedado ese ajuste por debajo de la inflación, entonces se está terminando de definir. Ya inmediatamente, en los próximos días, se va a anunciar un bono que va a compensar para llegar a, por lo menos, empardar con la inflación. El objetivo que estamos apuntando todos, con el aumento del salario mínimo, con el bono del programa Potenciar Trabajo, con el bono para los jubilados, es que los salarios, que las jubilaciones no pierdan frente a la inflación, que sea un año de recuperación. En el caso del salario mínimo, llega a 6 millones de personas, es una referencia para 6 millones de personas, una parte de gente que cobra el salario mínimo, 1 millón de personas están en el programa Potenciar Trabajo, que cobran el 50% del salario mínimo, y con esto ahora se actualiza, el salario va a terminar siendo de 29.160 pesos ahora en septiembre, y después gran parte de la gente que trabaja en el sector informal, que hace changas, que también tiene como referencia este aumento del 35% del salario mínimo hasta septiembre, y que a partir de septiembre va a haber una nueva reunión del Consejo. Son avances en un contexto complicado, son avances para poner más plata en el bolsillo de los argentinos. El contexto es complicado, ¿no? Y será complicado post pandemia, ministro. Yo ayer recordaba, y hablando del salario básico universal, que esto fue una sorpresa también en el día de ayer, ahora me gustaría que nos cuente un poco los detalles, que era una propuesta que en el inicio de la pandemia muchos se planteaban, porque sabíamos que post pandemia iba a ser necesario que una gran cantidad de gente lleve comida a la mesa. De eso estamos hablando, ¿no? De algo tan básico como eso. ¿Cuál es la propuesta? Porque entiendo que además viene con una contraprestación, o la idea es que sea con contraprestación. Sí, en primer lugar nosotros hemos generado todo un conjunto de políticas de emergencia alimentaria, la tarjeta alimentar que ya llega a 4 millones de chicos, de aumento del salario mínimo y de extensión del programa Potenciar Trabajo que llega a 1 millón de personas. Ese es el conjunto de políticas que hemos encarado. Hay un debate para adelante, y yo creo que es un debate muy importante, que es el tema de un ingreso universal de base. Hay cerca de 3 millones de personas con problemas en Argentina, con problemas que están sin trabajo o que recuperaron muy poco en el medio de la pandemia. Es decir, un jardinero que tenía 10 casas recuperó 5 y ahí quedó trabado. Nosotros estamos trabajando, yo planteo la idea de tener un ingreso de base con contraprestación laboral para una parte de la población que necesita capacitarse, acceder a máquinas y herramientas y tener un ingreso de base para poder recuperarse. Más allá de lo que yo planteo, es lo que dice la CEPAL, es lo que dice Naciones Unidas. Hoy tuve un encuentro en Naciones Unidas a la mañana temprano y está ese debate puesto, universalizar un ingreso de base. Es lo que está haciendo Alemania, es lo que está haciendo España, es lo que está haciendo Israel, es el debate en América Latina. Hoy encaramos un conjunto de políticas para mejorar la situación.
objetivamente está mejorando la situación social, lentamente va mejorando, hay más actividad económica, eso es indudable. Ahora, como debate para adelante, no hay condiciones fiscales ahora, pero un debate para adelante es ir a un ingreso universal de base, siempre con contraprestación laboral en el sector privado o gente que trabaja por su propia cuenta. Ministro Juan Enrique, obviamente, ¿cómo está? Yo creo siempre que la economía se hace desde abajo, es por abajo los sectores más golpeados, sobre todo después de una crisis como la que estamos viviendo. Y hay muchas críticas, ¿no? Hay muchos economistas que tildan a los beneficios choriplaneros. Yo quisiera escuchar de parte suya una breve descripción de este programa Potenciar Trabajo. ¿Qué hacen los trabajadores para que se enteren, para que la gente sepa de qué trabajan? Y también, más allá de escuchar esa descripción, cuál es el trabajo, cuáles son las actividades, me gustaría también plantear por qué es el 50% del salario mínimo vital y móvil y no es por lo menos un salario mínimo vital y móvil para reactivar la actividad económica, para ir por abajo. Esas dos cuestiones nada más. Primero, ya hay 1 millón de personas en el programa Potenciar Trabajo. Son personas que tienen que trabajar o en la construcción, o en la actividad textil, o en la producción de alimentos, o en el cuidado de personas, o en el reciclado. Ayer yo estuve en el Partido de la Costa, estuve en Las Toninas, en Santa Teresita, en San Bernardo, viendo una cooperativa de reciclado, que la verdad que ha pegado un salto grande y accedió a máquinas y herramientas para poder hacerlo. Viendo luego en San Bernardo una cooperativa que tiene que ver con el tema de hacer muebles de madera, y han avanzado y están haciendo gran parte de la cartelería del Partido de la Costa. El esquema es, las personas arrancan cobrando el 50% del salario mínimo, tienen que trabajar 4 horas, si lo hacen más tiempo, quien los contrata tiene que completarles el ingreso. Hay 3 maneras acá concretas. Una es, hacemos convenios con las cámaras empresariales, la persona se capacita en la empresa, 25 horas semanales de capacitación en la empresa le completa el ingreso hasta llegar al salario mínimo por 8 meses. El objetivo es que después de 8 meses quede trabajando. Nosotros siempre partimos de la idea de que la gente aprende estudiando, pero también aprende haciendo, estando en la propia empresa, capacitándose, estando en contacto con los demás. Eso es una línea, que es vínculo entre planes sociales y sector privado. Convenio con la Cámara Empresarial, le completan el salario mínimo, 8 meses de capacitación, 25 horas semanales, y la verdad que la persona quedó muy enganchada con la empresa. Una manera. La segunda manera es la capacitación. Hay gente que no ha terminado la escuela secundaria, entonces es el terminar la escuela secundaria o una capacitación en oficios. Y la tercera manera es la gente que trabaja por su propia cuenta, que es gasista, que es plomero, que es carpintero, en cooperativas o por su propia cuenta suelto. Ahí accede a un sistema de crédito no bancario para máquinas y herramientas para desarrollar su actividad. Todos tienen que trabajar, estamos hablando de este 1 millón de personas. Si alguien no trabajó, el primer mes se le descuenta el 50% del ingreso, el segundo mes se lo suspende, con el objetivo de vincular programas sociales con trabajo. La verdad que estamos contentos, se está generando un proceso importante de más actividad económica y generamos este esquema donde el plan social tiene que ser una transición hacia el trabajo. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Rosalía Constantino lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. En el corto plazo, así como el gobierno ahora comunicó el adelanto del 35% del salario mínimo, ¿se está pensando también en un aumento de la tarjeta alimentar? Y en el largo plazo, usted hablaba recién del salario universal básico. ¿Esto sería algo no para este año, sino más pensándolo en el próximo año? En el corto plazo, ahora el 15 de julio se paga el bono del plan Potenciar Trabajo, es un bono de 6.000 pesos. Ahora, la próxima semana, las personas, estamos hablando siempre de 1 millón de personas, van a acceder a ese bono muy en el corto plazo. Evaluamos siempre alternativas con la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar llega ahora para las madres con chicos hasta 14 años. Es una tarjeta de 6.000 pesos para la madre que tiene un chico hasta 14 años, de 9.000 para quien tiene 2, de 12.000 para quien tiene 3 o más chicos. Estamos evaluando distintas alternativas. Una que estamos evaluando es ampliar a las personas con discapacidad. Ya hicimos varios ejercicios, estamos trabajando con esa idea. Es de pura justicia que una persona que está en situación de discapacidad, que cobra una pensión muchas veces mínima, acceda a la tarjeta alimentar. En eso vamos a avanzar en los próximos meses. Y todo el tema del ingreso universal ciudadano, que es un debate fiscal más grande,
estamos avanzándolo, trabajándolo. Yo aspiro a que en el corto plazo se pueda llevar adelante en la Argentina. La reconstrucción es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Como decía Juan Enrique, es de abajo hacia arriba, gente que está trabajando, poniéndole el cuerpo, que necesita máquinas y herramientas para llevar adelante su tarea. Son 6 millones de personas que trabajan por su propia cuenta, y es también fomentando el desarrollo de la actividad privada, de inversiones, de ampliar la torta productiva. En esa línea, todo lo que hago yo es de abajo hacia arriba, porque soy ministro de Desarrollo Social. Sí, perfecto, ministro. Y una última, sobre la tarjeta alimentaria, usted nos comentaba hace un tiempo que estaban barajando la opción de reducir o quitar el IVA en algunos alimentos. ¿En eso se pudo avanzar? Sí, lo que ya hicimos a partir del 1 de julio de la semana pasada fue aumentar la devolución del 15% a quienes compran con tarjeta de débito. Desde el jueves pasado, quienes tienen jubilación mínima o quienes tienen asignación universal por hijo o asignación universal por embarazo, compran con la tarjeta de débito, se les devuelve automáticamente el 15%. Si compran 1.000 pesos, les descuentan 1.000 y les devuelven 150. Hasta 1.200 pesos de devolución por persona, y si es la asignación universal por hijo y alguien tiene 2 o más hijos, hasta 2.400. Eso es importante y yo creo que tenemos que ayudar todos a comunicarlo, porque está muy la costumbre de ir y sacar la plata del cajero y tener la plata para comprar. Si uno aprovecha, con la tarjeta de débito le devuelven el 15%, y también se incluyeron farmacias acá. El tema de pañales, que es un tema de mucha presión de gran parte de las madres, porque realmente los pañales están muy caros, las toallitas femeninas, los medicamentos, todo eso ahora se incorporó con el tema de la farmacia. Más allá de eso, lo que estamos terminando de definir es una devolución del IVA en la tarjeta alimentaria. Para quienes compren leche, carne, fruta y verdura, estamos terminando de definir un porcentaje específico que se va a devolver. Pero lo que decía antes de la devolución del 15% para quien compra con tarjeta de débito, a mí me parece que es importante plantearlo, porque mucha gente va a tener un ingreso extra, va a tener un poco más de plata comprando con tarjeta de débito. Ministro, y no quiero dejar pasar la oportunidad, ¿no? También quiero escuchar una reflexión respecto a los precios. Los precios en alimentos, ministro, no están parando. Sé que usted no tiene gran responsabilidad, pero usted participa de lo que son las reuniones económicas ampliadas. ¿Qué se dice al respecto? Porque en los barrios populares los precios se están golpeando muy fuertemente. Se conoció ahora en julio que el litro de leche entera en un barrio, en el Chino, a 4 cuadras, sale 110 pesos. Y la segunda marca o súper cerca no está llegando. ¿Qué reflexión me puede decir al respecto, ministro? Primero, que el precio de los alimentos es el problema más grave que tenemos hoy. Más allá que bajó un poco la inflación el último mes respecto del anterior, es el problema más grave. Tenemos que lograr que esos 70 productos que son el súper cerca lleguen real. Esos 70 productos van a tener el precio directamente estampado en la etiqueta del producto, y entonces no va a haber debate de precio, va a quedar claro el precio y tiene que estar los próximos 6 meses. Hay que avanzar en eso. Se avanzó con el tema de la carne, con dificultades, pero se avanzó. El problema del precio de los alimentos sigue siendo significativo. Nosotros ya de los 400 mercados de cercanía que estamos apuntando, ya pusimos en marcha 280, que son lugares donde los productores van a vender de manera directa, y por ejemplo ahí la leche está a 55 pesos, el yogur está a 65, el puré de tomate a 40 pesos, pero lo tomo, que es el problema más grave. Se ha generado avances de parte del Ministerio de la Producción, el presidente tomó una decisión importante con los cortes de carne populares. Nosotros estamos con el tema de que los productores le vendan directamente al consumidor, pero es algo que tenemos que acelerar. Sí, es el problema más grave. Hay mucha gente que va mejorando su situación, que va teniendo más actividad económica, que tiene un pesito más en el bolsillo, por todo lo que comentábamos antes, pero el precio de los alimentos es lo que complica la vida cotidiana. Ministro, le pregunto y retomo lo del salario básico universal, esta propuesta que seguramente va a llevar un tiempo, ¿no? Debatir e implementar las condiciones, pero me parece interesante, una de las críticas más grandes que se le hizo durante años al kirchnerismo tenía que ver con la ayuda social sin contraprestación, ¿no? Esta, entiendo, sería una forma de modificar eso, pero también entiendo que es algo difícil de implementar, ¿no? Mi pregunta es, cuando hablan de contraprestación, ¿en qué están pensando? Me hablaban en el día de ayer como trascendido de lo que es el trabajo de la tierra, de descentralizar, y la verdad que entiendo que esto lleva un trabajo muy complejo, y le pregunto si es así, si es por ahí, cuáles serían las actividades a modo de contraprestación, si es algo que ya lo están trabajando. Sí, es por ahí con varias actividades posibles, y en realidad es muy descentralizado. Es con las provincias, con los municipios y con las empresas. Es decir, la contraprestación la persona la hace en una empresa directamente,
o trabajando, articulando con el municipio, con la provincia, o desarrollando su propia actividad productiva accediendo a máquinas, herramientas. Está claro que generar contraprestaciones, por ejemplo ahora, para 1 millón de personas, es complejo, pero nosotros lo que hacemos es generamos unidades de gestión. La única forma de gestionar a Argentina es descentralizar. La Argentina es un país que tiene 6.000 kilómetros de largo, de distancia, 24 provincias, 2.200 municipios. La realidad de Palpalá, Jujuy es muy distinta a la de Godoy Cruz, Mendoza, Claro, sí. a la de Pico Truncado en Santa Cruz, o el 3 de febrero en provincia de Buenos Aires. Entonces es descentralizando. Pero el objetivo es descentralizar, fomentar estos 5 sectores productivos, que la persona tenga que contraprestar, y ya hemos hecho, por ejemplo, en el programa Potenciar Trabajo, hay un conjunto de personas que no trabajaron, entonces ya se les descontó el 50% el primer mes y ya se lo suspendió en el segundo mes, pero siempre con contraprestación laboral. Pero la verdad es que hay mucho para hacer. La Argentina, el problema de Argentina es la solución. Hay 4 millones de personas que viven hacinadas, sin agua, sin servicios básicos. Hay que urbanizar 4.400 barrios. El problema es la solución. Es un montón de gente trabajando para hacerlo. Sí, claro. Tenemos un montón de chicos que no van al jardín. Hacer los jardines de infantes, que es lo que estamos encarando ahora, es obra pública. Es gente trabajando en la construcción o son maestras jardineras. Hay que tomar, a mi modo de ver, esta idea, que el problema de Argentina es en parte la solución y es generadora de trabajo. Y hoy, en la actualidad, de la gente que recibe ayuda social, bueno, entendemos que hay una situación que tiene que ver con la pandemia y tuvo que ver con eso, ¿no? Con salir rápidamente a resolver esta situación y los años difíciles que hemos tenido también. Hay que mencionarlo esto, ¿no? Durante los años de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Pero hoy, en la actualidad, ¿cuánta gente está organizada en prestar una contraprestación? ¿Está prestando una contraprestación por la ayuda que recibe? Nosotros tenemos hoy 840.000 personas que están realizando una contraprestación, porque acabamos de hacer una actualización de datos y tenemos 840.000 personas que actualizaron los datos y que están asociados a una unidad de gestión, 140.000 personas que estamos ahora evaluando los datos y trabajando en cada uno. Bien. Pero para decir los números redondos, 840.000 personas que están haciendo o en articulación con el sector privado, o están trabajando por su propia cuenta con máquinas, herramientas, o se están capacitando. De esas 840.000 personas, hay casi 200.000 que ya tienen ingresos por arriba del salario mínimo, que nosotros arrancamos con un 50% del salario mínimo, pero va encarando otras actividades y va superando. Nuestro objetivo es que todos al menos superen el salario mínimo. Claro, claro. Ministro, siguiendo con esto que le preguntaba a Daniela, cuando se habla de un salario universal básico, ¿se está pensando, o al menos usted, tiene la idea de reemplazarlo por la UH o sería paralelo a la UH? No, son cosas distintas. La asignación universal por hijo es un derecho y forma parte del sistema de seguridad social. Si alguien tiene trabajo formal y tiene chicos menores de 18 años, cobra salario familiar, asignación familiar. Si no tiene trabajo formal y tiene chicos menores de 18 años, cobra asignación universal por hijo. Y funciona en espejo. Alguien consigue trabajo, deja de cobrar la asignación por hijo, cobra salario familiar. Al revés, se queda sin trabajo, deja de cobrar salario familiar y cobra asignación universal por hijo. Eso forma parte del sistema de seguridad social como el sistema jubilatorio. Eso es un derecho, claro, es el primer derecho que se creó en el siglo XX, en el siglo XXI, el primer derecho que se creó en el siglo XXI en el 2009 y ha sido un avance claro. Nosotros, lo que tiene que ver con el ingreso universal de base, tiene que ver con transición de planes sociales a trabajo, como un proceso que va haciendo que las personas vayan entrando al mundo del trabajo, pero va paralelo, no reemplaza la asignación universal por hijo. Ministro, lo llevo por un momento al terreno político, porque en un año de elecciones legislativas, la verdad es que si bien entiendo que está metido de lleno en todo lo que estábamos hablando, que tiene que ver con su actividad específicamente, justamente le pregunto, ¿no? Con la mirada tan puesta en lo que es necesario de manera urgente, ¿qué le parece hasta el momento lo que se va proponiendo en los medios por parte de la oposición? Bueno, el oficialismo habla por sus actos también, ¿no? De alguna manera, pero la gente necesita respuestas concretas, inmediatas, de eso estamos hablando hasta ahora. Y sin embargo, desde la oposición, los términos que se ponen en debate tienen que ver con la autocracia, la dictadura, cosas muy abstractas, ¿no? Que poco tienen que ver con la economía de la gente, llevar el pan y ponerlo sobre la mesa. ¿Qué le parece el debate que propone la oposición en un año de elecciones legislativas? Primero, yo soy muy optimista sobre el proceso electoral y cómo nos va a ir a nosotros al frente de todos. La gente distingue con claridad los que trabajan de los que hablan.
distingue con claridad quién le está poniendo el cuerpo, trabajando, haciendo, con dificultades y con errores, de quienes solo hablan. Mi impresión es que hay un reconocimiento de que hay mucha gente que está trabajando. Es mi caso, es el caso del presidente, es el caso de gran parte de quienes estamos llevando adelante la tarea. También marca mucho los defectos. Yo camino un barrio y rápidamente alguien me dice, mira, están laburando, están haciendo esto, pero ojo, porque mira esto, fíjate el precio de los alimentos, acá el tema está faltando esto, acá. Es claramente así. Yo creo que estamos en un momento donde hay mucha conciencia de la sociedad, primero de la circulación comunitaria del virus. Uno va a un barrio y es impresionante como hay un pibe que tuvo coronavirus y volvió a tener pibes y pibas jóvenes que están internados y que no tienen ninguna patología. Hablo con los médicos y cada vez que voy a un hospital bajó la edad de la gente internada. Es evidente que hay un problema y todo el mundo lo reconoce, pero hay un reconocimiento al presidente Alberto Fernández y a quienes estamos llevando adelante la gestión que estamos trabajando. La gente marca mucho lo que falta y es muy clara en que hay dificultades, pero es muy clara también en reconocer a quienes trabajan, de quienes solo hablan, y para mí el resultado electoral va a reflejar eso, que hay un montón de gente que hemos puesto el cuerpo y hemos trabajado en un contexto difícil y que tenemos mucho para mejorar. Ministro, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, gracias.